Shalom, buenos días. Muted. Que tenemos Unmuted. nosotros todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y es un placer de verdad estar con ustedes. Vamos nosotros a comenzar con el estudio del libro de expiación, el libro de Yom Kippur. La idea de este estudio es de nosotros poder tener, ay Dios mío, siempre se me pasa lo mismo, de tener una idea más clara acerca de lo que es, se está viendo todo, se está viendo bien todo, ¿no? Alguien que me deje saber. Sí, señor. Ok, perfecto. Va a ser un poquito más Perfectamente, Rico. en el sentido de que vamos a hablar de información. Una de las cosas que ocurre muchas veces cuando estudiamos la Biblia, por ejemplo, el libro de Hebreos, contiene el contexto del día de expiación, pero muchas personas no estudian el día de expiación. Entonces, causa un problema. Vengo yo, comienzo a hablar acerca del libro de Hebreos y cuando comienzo a explicar algunos puntos de vista fundamentados en la Torá, la gente no lo cree o piensa que estoy criticando el libro de Hebreos, cuando en realidad el libro de Hebreos tiene un contexto establecido en el templo. Y si nosotros no entendemos estas cosas, nos vamos a confundir. Y decidí parar, estudiar el capítulo 8 y 9 del libro de la carta a los Hebreos, porque en realidad la carta a los Hebreos en este caso es en referencia a, en este caso, esos dos capítulos ya entran en el contexto de el día de expiación. Pero deme un segundito. Pero si no conectamos nosotros los eventos en el día de expiación, no vamos a entender, no vamos a poder agarrar algunos puntos que la carta a los Hebreos nos habla, algunos puntos no lo vamos a conseguir, no lo vamos a entender, no lo vamos a seguir y crea un problema teológico. Vamos a ver de nuevo aquí. Ok, tengo problemas con esto. Ok, entonces, unos recursos que quiero darle antes de comenzar. Aquí se encuentra la Mishnah. La Mishnah, este es un librito más pequeño que tengo. Tengo la selección completa, ¿no? En libros grandes. Pero estos son los viajeros. Y lo bueno de esta Mishnah es que lo puedo cargar para todos lados. Ahora, en el teléfono, usted puede tenerlo, en su teléfono lo puede tener. Se llama Kehati. Kehati. K-E-H-A-T-I. ¿Ok? Kehati. K-E-H-A-T-I para los que hablan inglés. Y está muy bueno, te explica mucho, te da mucho comentario. Y es la autoridad de la Mishnah de los judíos, de lo que usamos nosotros para nuestros estudios del templo y de la vida judía. También tengo este libro que se llama The Yom Kippur Avodah, es para los que hablan inglés, no está en español. Es una serie pictorial de fotos explicándote cada paso del día de expiación en del libro Levítico. Y lo tengo en PDF, lo voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan bajar gratuitamente, pero para que ustedes lo estudien. ¿Ok? Se llama The Avodah. Y el otro libro, que estos dos libros tuve que leerlos para poder complementar lo que voy a estudiar hoy, se llama The Colorful Ceremonies in the Beit HaMikdash, las ceremonias del templo. Y te habla acerca de todo lo que ocurría y aprendí mucho aquí hoy también. Yo lo he leído unas cuantas veces, como pueden ver, pues ya lo he usado bastante. Pero mientras más uno lo lee, más uno aprende. Y pude captar unas cositas que anteriormente se me había pasado. Ok, vamos a estudiar el Avodah Beit HaMikdash. Yo tengo unos estudios que estoy mezclando o regresando al libro de Génesis, conectando el tabernáculo. Pero hoy es importante explicar cada paso del día de expiación. Vamos a leer bastante. Hoy es lectura acerca de cómo se hacía. Todo está basado en la Biblia. ¿Ok? Y de vez en cuando yo voy a dar un comentario en referencia a un punto importante que podemos ver en el Brit Hadashah basado en la información que estamos buscando.
La información que estamos leyendo es concreta, es bíblica, de acuerdo al servicio de la boda, el servicio del templo, Beit HaMikdash. Por favor, hermanos, mire, una de las cosas que yo he notado en las redes sociales es que nosotros como humanos tenemos una mala costumbre. Somos rápidos para rechazar y lentos para escuchar. Y la realidad es que nosotros, en el sistema religioso en el cual hemos salido, el tiempo que le hemos dedicado al templo es mínimo, es casi no existe. Entonces, muchas cosas que yo menciono acerca del templo en realidad va en contra del sistema religioso de que salimos nosotros, del cristianismo. Por eso es que muchas personas cuando entran a las raíces hebreas y se van a buscar al judaísmo o información acerca del Mesías, siempre hay un encontronazo y la gente comienza a dudar porque no se equipa con el templo. El judaísmo moderno hoy día no te enseña el templo como se enseñaba en el primer siglo. No lo hace. Yo lo he estudiado. Ahora, lo leen, ellos lo pueden leer, muy pocos, el porcentaje es mínimo. Y muchos de los rabinos saben poco del templo, solamente lo que leen en la yeshiva o algo así. Y ellos acomodan el templo de acuerdo al judaísmo moderno, igual que el cristianismo hace lo mismo. Tenemos un problema. Tenemos que regresar al contexto original para que la palabra se pueda interpretar de la manera correcta. Entonces, vamos a entrar a lo que es el Beit HaMikdash, el servicio del templo. Cuando tengan este librito, van a ver lo complejo que es y cómo se hacía todo. El orden perfecto, un protocolo. Y por qué solamente una persona podía entrar al lugar santísimo. Vamos a comenzar, ¿ok? El Avodah Beit HaMikdash, protocolo del día de expiación. Dice, preparaciones para el día de expiación. Responsabilidades del sumo sacerdote para el servicio contrario de otras ceremonias del año. Todas las tareas sagradas realizadas en Yom HaKippurim, el día de expiación, tareas referentes al día de expiación por Israel, debían ser hechas exclusivamente por el sumo sacerdote mismo. Como la Biblia establece varias veces en el libro Levítico, en Vayikra, capítulo 16. Y él hará expiación por sí mismos y por toda la casa, hasta que él salga y haya hecho expiación por él mismo y por toda su casa y por toda la congregación de Israel. Por cierto, esa es la base en la cual el libro de Hebreos utiliza a Yeshua como un sumo sacerdote, utilizando lo que él hizo, como él se presentó como un Korban Pesach, o en este caso como un Asham de culpa, para no solamente interceder por nosotros, por Israel, pero también por toda la humanidad. Solo él es responsable por cada aspecto del servicio divino en este día santo y grandioso. En total, de 15 sacrificios separados, los cuales eran ofrecidos, así como la menogá, incienso y otros servicios. Pongan atención, 15 sacrificios, 15 korbanot, 15 animales que eran muertos ese día para manipular la sangre. La clave aquí no es la muerte del animal como todo el mundo piensa. La clave aquí es la manipulación de la sangre, que es lo que hace la diferencia. Pero es importante este pedacito de información, porque en el capítulo 9 te habla de unos sacrificios del versículo 9 en adelante. Cuando leamos la semana que viene, cuando regresemos al capítulo 9, capítulo 8 y 9, vamos a ver muchos de estos elementos que habla el capítulo 9. Por ejemplo, te voy a dar rapidito aquí. Dice el versículo 11 el versículo 11 del capítulo 9 dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Ok? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, cual es mediante el Espíritu Eterno se ofreció asimismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Elohim viviente? Quiere decir que el libro de Hebreos, si está en el contexto del día de expiación, no está hablando acerca de los sacrificios regulares del resto del año. Solamente está hablando acerca de los sacrificios que se llevaban a cabo el día de expiación. Eso es importante. Muchas personas no tienen idea de cuántos sacrificios se hacían en el día de expiación. Eran 15. Quiere decir que el libro de Hebreos no está hablando
de los días del resto del año, solamente de este año. Práctica intensa, repaso y estudio para el Kohen Gadol antes de hacer el servicio, el sumo sacerdote antes de hacer el servicio. A través de esta semana, el sumo sacerdote estudiaba diligentemente las leyes relativas a los deberes que él debía realizar para el día sagrado que estaba por venir. Además, conducía ciertos aspectos del servicio diario, aun cuando eso no eran tareas exclusivamente suyas, con la intención de familiarizarse con las mismas. Por ejemplo, durante esos días, él lanzaba la sangre del sacrificio diario en el altar en las mañanas y en las tardes. Él ofrecía el incienso en el altar de incienso de oro. Él atendía al servicio de la menogá, limpieza al aceite usado mechas, ajustando mechas nuevas y añadir medida correcta de aceite a cada flama. Este era un periodo de preparación intensa y repaso. Cada día, los ancianos del Sanedrín, la Corte Suprema Rabínica, le leían en voz alta las porciones bíblicas que estaban relacionadas con el servicio en el libro de Levítico 16. Quiere decir, si nosotros rechazamos el mandamiento de Yom HaKippurim, del día de expiación, estamos rechazando un capítulo entero de la Torah. Ok, dice, separación de 7 días con anterioridad. Era mucho el trabajo de preparación para el sumo sacerdote para ese día extraordinario. Así como el primer sumo sacerdote, Aarón, se separó durante esos 7 días de inauguración y aún no dejó la entrada de la tienda de comunión por 7 días hasta que sus días de inauguración pasaron. Levíticos 8:33. Quiere decir que cuando secuestran al sumo sacerdote y lo ponen en un cuarto en el edificio Beit Aptinas, en el sureste del templo, eso proviene de Levítico 8:33, cuando Aarón y sus hijos fueron separados a la puerta del tabernáculo por esos 7 días para su inauguración al sacerdocio. Así también el sumo sacerdote dejaba su casa y su familia por 7 días antes del advenimiento de Yom HaKippurim. Y a full week, una semana entera antes del día de expiación, se retiraba a su cuarto en el templo. Era el único cuarto que tenía una mezuzá, ¿okay?, de todo el templo, porque mitad era madera y mitad era piedra. ¿Ok? Continuamos. Ok. ¿Qué dice aquí? Dice, mientras tanto, ya yo leí eso. Mientras tanto, al mismo tiempo, otro sacerdote era designado para reemplazar al sumo sacerdote en la eventualidad de que él inadvertidamente se profanara y no fuera purificado en el tiempo de conducir el servicio. Un uniforme de sumo sacerdote adicional, las vestiduras doradas, eran preparadas de acuerdo a este sustituto, de acuerdo a su talla y medida. Tenían que haber 2 sumos sacerdotes. Es interesante, porque en ese momento había, cuando Yeshua murió, si Yeshua va a tomar la tipología de ser el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, es interesante que aquí se puede hacer ese contraste. Yo no sé qué está pasando, que me sigue sacando de acá, pero continuamos. Ok, volvemos de nuevo. Ok, entonces, cuando Yeshua estaba hablando con Caifás en Mateo capítulo 26, Caifás rasgó sus vestimentas. Interesante que en Juan capítulo 20 o capítulo 19 habla acerca de las vestimentas de Yeshua que eran blancas y no las rasgaron. Son un contraste entre los dos. Es una similitud, ¿no? Como el sumo sacerdote, aunque ocurrió durante Pascua, pero el procedimiento se puede conectar como si fuera requisito del día de expiación en este caso. Ok. Para leer en alta voz, los ancianos declaraban, amo, sumo sacerdote, por favor, lea alto usted también, por si acaso hay algo que usted haya olvidado o algún detalle que no haya aprendido. Esto es porque el que lee alto está menos propenso a olvidar que quien que meramente haya escuchado las palabras de otros labios. Y el propósito de todo el proceso era que el sumo sacerdote estuviera, que el sumo sacerdote, Dios mío, ok, que el sumo sacerdote estuviera
completamente familiarizado con estos detalles. En adición, la exhortación a leer en voz alta fue necesaria durante parte de la era del segundo templo, ya que los sumos sacerdotes del primer templo eran escogidos por su sabiduría y comportamiento. Este no fue siempre el caso en el segundo templo. Muchos de estos sumos sacerdotes de este periodo eran corruptos individuos que compraban sus posiciones a través de bienes e influencias con el gobierno vigente. Muchos de ellos estaban lejos de ser eruditos y los ancianos tenían razones para sospechar que ellos eran menos que adecuados o familiarizados con los textos sagrados y los principios de adoración. Este pedacito de información es la razón por qué el escritor del libro de Hebreos o la carta a los Hebreos está haciendo el contraste del sumo sacerdocio en el primer siglo versus Yeshua como el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Porque en el primer siglo, aunque el oficio del sumo sacerdocio es santo, ordenado por el Eterno, establecido como un mandato y un mandamiento, tristemente muchos de ellos se habían profanado y ahora entonces tenemos aquí cómo es que el evangelio o cómo es el escritor del libro de Hebreos está estableciendo a Yeshua como algo perfecto, como algo que puede ayudarnos a interceder no solamente por Israel, por toda la humanidad. Y ahí donde entra el contraste. La razón de Yeshua en necesidad, un sumo sacerdote, era porque el templo iba a ser destruido y el sacerdocio había sido corrupto. El oficio es santo, pero la persona se convirtió corrupta. Los sacerdotes, estamos hablando de una familia nada más, no de todo el sistema levítico, de una familia. Ellos se habían profanado y ellos habían comprado el sacerdocio. ¿Ok? Los saduceos no creían en vida eterna, no creían en los ángeles, no creían en ángeles, no creían en muchas cosas. Imagínate ahora tú tener un sumo sacerdote de la línea de Caifás o de la línea de Ananías que está intercediendo por ti en el lugar santísimo o Yom Kippur, en el día de expiación, cuando tú sabes que esa persona es corrupta y el Eterno no puede tener una persona corrupta delante de su presencia. Con razón el libro de Hebreos está importante, porque está presentando a Yeshua como ese mediador, benefactor, intermediario entre la humanidad y el hombre, pero no como los hijos de Ananías que eran corruptos. No quiere decir que todo el oficio es corrupto, sino que la persona haciendo el oficio es corrupto. Y ese es el problema que ocurre en los mundos religiosos, que no entendemos este punto de vista y entonces creamos una dogma. Continuamos. En la víspera del día de expiación, Yom Kippur se acercaba, la atención era grande para el Israel, anticipando la llegada del gran día, cuando expiación era preparada por pecado y la naturaleza del hombre y su relación con Dios era revelada. Todos los ojos se tornan hacia el sumo sacerdote, quien en el día más sagrado del año estaría en el lugar más santo de la tierra, el lugar santísimo, para hacer expiación por Israel y buscar rectificar la relación entre el Padre e Israel. Eso es importante, porque ese es el día cuando el Israel como un pueblo entero se presenta delante del Rey. Si tú crees en Yeshua y sigues la Torah y no sigues Yom Kippur, no estás obedeciendo al mandato de presentarse, así sea justo o injusto. Si eres parte del reino, tienes que presentarte cuando el rey dice que hay que presentarse. El hecho de que Yeshua en mi sumo sacerdote no me da razón para no presentarme en ese día como todo Israel. Hemos sido injertados a Israel, ¿ok? Dice, el lugar santísimo, ya yo leí eso. En la mañana antes del día de expiación, el sumo sacerdote se paraba en la puerta del este. Allí vacas, machos cabríos, ovejas, las presentaban al sumo sacerdote. Él las examinaba intensamente mientras meditaba en los preceptos acerca del sacrificio y otras partes del servicio. El anciano del sacerdocio. Hasta hoy, el sumo sacerdote ha estado bajo supervisión de los ancianos de la corte, quienes leen las escrituras diariamente al sacerdote. Ahora, en la víspera del año santo, estos sabios presentaban al sacerdote a los ancianos del sacerdocio para que él pudiera ser instruido en el servicio del incienso, el cual era muy difícil.
Él necesitaría aprender para beneficio de sus experiencias, para poder ejecutar esta importante tarea propiamente. Él era escoltado por los ancianos del Sanedrín hasta la cámara de Aptinas, que es el sureste del templo, al sur del altar, donde el incienso era preparado por la familia sacerdotal de Aptinas. De acuerdo a su tradición secreta, era aquí donde era instruido en el servicio de incienso para el sacerdote principal. Es interesante que en la menorá, yo tengo una aquí conmigo, en la menorá, espero que puedan ver esto bien. Cuando el sacerdote hacía el incienso diario, tenía que encender estos 5, preparar estos 5 de derecha a izquierda, porque la menorá estaba de oeste a este, no estaba así de norte a sur, estaba de oeste a oeste, oeste, este. Y se preparaban 5 y después del incienso ponía las últimas 2. Tenía que hacerlo de acuerdo al requisito. No podía partir de ese tavnit, de ese patrón, ¿ok? Entonces, continuamos. Un juramento antes de partir, y este es importante, delante de los miembros del Sanedrín, se liberaba el sumo sacerdote de su custodia. El más solemne intercambio tomaba lugar entre ellos y a su cargo. Ellos requerían que él jurara un shvuah, se llama en hebreo, shvuah, como un juramento, que no era miembro de la secta de los saduceos. Eso nos dice a nosotros que un sumo sacerdote no tiene que ser un saduceo. Sabemos que en el primer siglo eran saduceos, pero antes de eso había muchos que eran fariseos. ¿Ok? No quiere decir que tenían que ser saduceos todos. Entonces, la razón era porque ellos cambiaban la metodología del servicio. Ellos encendían el incienso antes de entrar al lugar santísimo. Y la Biblia dice cuando ya esté dentro del lugar santísimo. Entonces le hacían hacer un juramento para que ellos no cambiaran el servicio, porque si cambian un punto del servicio, va en contra del procedimiento establecido por el Eterno. Ok, nadie puede cambiar nada. La inmersión del sumo sacerdote. En la mañana de Yom Kippur, el sumo sacerdote ascendía por la escalera arriba de la puerta de agua para realizar su primera de 5 inmersiones en el baño ritual de Yom Kippur. Es interesante. Estamos viendo aquí ahora el mikveh que había en el templo, que se llama el Beit HaParvah. Si están viendo en su pantalla, donde se encuentra el templo, en la parte de arriba vendría siendo el norte, la parte de abajo vendría siendo el sur, en ese caso. Y donde está el altar, a la mano derecha, al sur del altar, se encontraba el edificio de Beit Aptinas. Ahí se encontraba el Sanedrín. Ahí se encontraba la casa del sumo sacerdote. Allí se encontraba un mikveh. Allí se encontraba el lavacro. Allá se encontraba donde se hacía el incienso. Muchas cosas ocurrían en ese edificio. ¿Ok? El libro de Ezequiel habla acerca de ese lugar como el lugar donde salía el agua del umbral de la casa del templo. Ok. La inmersión del sumo sacerdote. Las 4 inmersiones restantes que tenían lugar durante el día se realizaban en un baño ritual encima de la cámara de Parvá. Volvemos, decimos, había un mikveh en el segundo piso o arriba en el edificio de Beit Aptinas, el edificio Beit Aptinas, ¿ok? Una sábana forrada de blanco se levantaba para separar al sumo sacerdote de los espectadores. Esto se hace como un recordatorio para todos los espectadores de que el sumo sacerdote administrará el servicio de expiación usando vestimentas blancas solamente. Pero interesante que en este libro habla acerca del procedimiento que el sumo sacerdote hacía el servicio. Él usaba las vestimentas, estoy buscando aquí, denme un segundo. Él usaba las vestimentas de oro, de blanca, oro, blanca, oro, blanca. Pero para entrar al lugar santísimo, él tenía que hacer solamente con las blancas. Ok, aquí te da toda la información. Para el servicio regular, las vestimentas de honor. Para el servicio de Yom HaKippurim, tenía que hacerlo con vestimentas blancas. Ok, ¿por qué blancas? Representa que ahora, en ese momento, cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo vestido de blanco, él es la prefigura de Adán en la tierra. Él se convierte como Adán en la tierra.
Y lo interesante es que el día de expiación es una representación de cómo el Eterno todavía quiere tener una relación íntima y comunión con el pueblo de Israel a través del sumo sacerdote que representa a la humanidad. Adán también representa a Adán, la humanidad. ¿Ok? Entonces aquí el sumo sacerdote representa no solamente a él, su familia, a Israel, pero a la humanidad también. Y eso es lo que el libro de Hebreos nos está hablando, de que Yeshua como sumo sacerdote, cuando él se presenta, lo hace no solamente a favor de Israel, pero a favor de toda la humanidad, porque siempre ha sido el plan del Todopoderoso de poder hacer comunión o Emanuel con la humanidad. Y el día de expiación es el día cuando el Eterno todavía permite que un mortal pueda entrar al lugar más santo en la tierra para tener confraternidad con el Eterno y para restaurar. En ese día Edén es restaurado. En ese día Edén es restaurado. Ok. El sumo sacerdote santifica sus pies y manos. Antes de entrar en el mikve, el sumo sacerdote santifica sus manos y pies, derramando agua del envase de oro. Después de sale del mikve, hace lo mismo. ¿Okay? 10 veces tiene que hacerlo del lavacro. Y el lavacro representa las aguas caóticas de la creación que están bajo control. El lavacro en el templo, las aguas, 40 sea, la medida del templo era grandísimo, representa la autoridad que tiene Dios sobre las aguas caóticas en la creación. Como él controla las aguas, el lavacro en el templo representaba eso, el control de las aguas caóticas, que él es el creador de los cielos y la tierra y controla el mar. Las aguas. Por eso es que es importante que las aguas, cuando están en desobediencia, puede traer destrucción, pero cuando hay obediencia al mandamiento y nos lavamos las manos y los pies, es una tipología de que soy justo delante de ti. Soy justo lavando mis manos, presentándome delante de ti, y mis pies estoy caminando tus preceptos limpiamente. Todo esto tiene una explicación muy importante para nosotros poder entender. En los días normales del año, el sumo sacerdote santifica sus pies y manos utilizando un envase de cobre. Solo en Yom HaKippurim se utiliza el de oro. La ofrenda diaria de incienso. En Yom HaKippurim, el sumo sacerdote hacía 3 ofrendas separadas de incienso. Las 2 primeras ofrendas se hicieron sobre el altar de incienso dorado, ubicado en el santuario, en el lugar santo. Mirando hacia el norte, el sumo sacerdote vierte el incienso sobre el altar mientras la columna de humo se eleva. Obviamente está hablando del lugar santo. En la foto estamos viendo el lugar santísimo. Son 2 cosas diferentes, ¿ok? Lugares diferentes. El patio estaba lleno con la gente, pero aquí en la foto que están viendo ahora mismo no es el patio regular. Estamos hablando, este es el lugar, el azagá. El azagá es el área de los sacerdotes. Nadie podía estar en ese lugar nada más que los sacerdotes. El patio que está hablando es el área de las mujeres o el área de Israel. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que entender. Ni los mismos levitas podían estar parados en ese lugar. Solamente los sacerdotes. ¿Ok? Las ofrendas de Yom Kippur. Dice en Números 29, versículo 11. Y presentarás un holocausto por una fragancia apaciguadora para Elohim, un novillo. Vemos acá de nuevo. No sé por qué se cae, pero seguimos trabajando. Un novillo, un carnero, 7 ovejas de un año, asegurándote de que todos estén desprovistos de mancha. También habrá una cabra para una ofrenda del pecado, Hataat, el número 29:11. Esos son los sacrificios que Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14 está hablando. Okay, tenemos que hacer esa conexión. Cuando las personas me hablan acerca de los sacrificios diarios, pensando que este capítulo está hablando del sistema levítico durante el resto del año, claramente no están estudiando el día de expiación. Eran 15 animales. El servicio de Yom Kippur, dice Levítico 16. Y Dios habló a Moisés diciendo, de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes presentaron una ofrenda no autorizada delante del Eterno y murieron. Y Elohim dijo a Moisés, habla a tu hermano Aarón que no entre al lugar santo
que está más allá de la partición que oculta el arca en cualquier momento para que no muera, ya que aparece sobre la cubierta del arca en una nube. Solamente así entrará Aarón en el lugar santo, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica de lino blanco santificado y con los calzones de lino en su carne, con una cinta de lino, y atan su cabeza con un turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas. Vestiduras sagradas, son kadosh. Antes de ponérselos, debe sumergirse a sí mismo y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabras por una ofrenda por el pecado y el carnero para el holocausto. Y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el pecado, que es para él y a la expiación por él y para su familia. La palabra kippur o kapagot o cubrir o expiación, en los estudios que los eruditos están haciendo ahora mismo, están explicando que en realidad representa como la sangre que se manipula el día de expiación, lo que en vez de cubrir, dicen ellos que lo que está cubriendo o eliminando es una deuda. La deuda. Y esta deuda es la que fue introducida en el jardín. La desobediencia trajo muerte. Y eso se convierte cuando uno peca, uno está en contra del Eterno y no hay comunión, se separa. El servicio lo que nos enseña es cómo es que el Eterno todavía está buscando una relación íntima con su pueblo Israel y establece el sistema religioso y un sumo sacerdocio para que pueda interceder y enseñar al pueblo que todavía Dios, Elohim, quiere tener una relación íntima con la humanidad y que él continúa su deseo de morar con la humanidad en la tierra. Esto es lo que representa el día de expiación. No es miedo por un juicio, sino es la forma de que Israel pueda tener participación a través de un hombre, el sumo sacerdote, para que Dios pueda hacer comunión con ellos y que pueda escuchar el clamor y pueda ejecutar juicio al justo y al injusto. ¿Qué continuamos? La confesión. Ahora comienzan las confesiones que se hacían en el día de expiación. Es interesante porque los judíos han preservado todas las oraciones que se hacían en el día de expiación. Es interesante, es muy importante, porque el Brit Hadashah, el pacto renovado, las cartas apostólicas, a veces Pablo utiliza porción de esas oraciones para explicar algunas cosas en sus cartas. Dice, la confesión oral del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se acercó al animal delante del santuario, colocó sus manos sobre la cabeza del buey, entre sus cuernos, y confesó. Esto fue en conformidad con las instrucciones del versículo que dice, y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el jataat, pecado, que es para él, y él hará expiación para él y su familia. Los sabios de Israel recibieron una tradición que estas palabras se refieren a la confesión oral, y esto fue la redacción de la confesión del sumo sacerdote. Dice, te ruego, Adonai, que he pecado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, te ruego, Adonai, que he pecado, revelado y transgredido contra ti, yo y mi casa. Te ruego, oh Elohim, que concedas expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones que he cometido contra ti. Yo y mi familia, como está escrito en la Torá, tu siervo Moisés, porque en este día se te hará la reconciliación para purificarte de todos tus pecados. Delante de Adonai serás purificado. La palabra jataat, en este caso, pecado, en realidad representa, la palabra jataat no es necesariamente pecado, sino que él confesó el pecado, pero la palabra jataat, la manipulación de esa sangre, lo que hace es lo purifica a él para poder él presentarse delante del Todopoderoso. La confesión es lo importante aquí. La manipulación de la sangre por el sumo sacerdote es lo que trae el indicador de la restauración, de la relación entre el pecado, el pecador y el Eterno. Que muchas personas piensan, bueno, voy a continuar porque no quiero salirme del tema. Ok, el nombre
inefable de Dios. Y aquí esto va a tener un poquito de controversia porque algunas personas a veces nunca han considerado el protocolo del templo en el primer siglo. Y quiero hacer una salvedad antes de entrar aquí. Yo no estoy diciendo que el nombre del Eterno pronunciarlo no es importante, pero hay un protocolo de santidad porque el nombre es Kadosh. Y a mí lo que me da preocupación es que muchas personas en el deseo de promover el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh lo tienen ahora como un nombre común. Lo utilizan para todo, de tal forma que se convierte en un nombre común. Me gustaría compartir con ustedes lo que ocurría en el templo y cómo se hacía y cuál era el respeto por el nombre en el templo. De ahí en adelante usted tiene que tomar una decisión de cómo va a respetar el nombre sagrado, Kadosh. Hay un protocolo. Recuérdate que el templo es lo que nos enseña a nosotros como pueblo, cómo venir delante del Eterno y cómo manejarnos en una forma que se deleite Él. No de acuerdo a nuestra forma de hacer las cosas, sino de la forma que fue establecido. Porque recuérdate que a los Kohenim se les dio el mandato de enseñar la Torah y enseñarle al pueblo cómo conducirse delante de la presencia del Eterno. ¿Ok? Dice, durante estas oraciones, en este día maravilloso, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, proclamaba el nombre inefable de Dios, conocido como el Tetagramatón. En hebreo, esto se conoce como el nombre propio de Elohim, Shem HaMefogas, y denota al santo como la fuente máxima de toda la existencia. Este santo nombre generalmente no se pronuncia como está escrito y no se usa en absoluto fuera del templo sagrado. Eso es lo que hacían en el judaísmo. Sabían que en el primer siglo el nombre sagrado se utilizaba nada más que en el templo. ¿Okay? Y esta es la historia. Esto es historia. Esto no es ahora mi especulación. Esto es historia. Por la santidad del nombre, ellos tenían miedo de que las personas utilizaran el nombre del Eterno en forma común y haciendo juramentos utilizando el nombre del Eterno. Y eso trae maldición. Porque si tú tomas un juramento en el nombre del Todopoderoso, en un caso legal, y tú mientes, ¿ok? Entonces, el que queda avergonzado es el Todopoderoso porque ese es el nombre de garantía de tu palabra. Y por eso tenemos que estar conscientes de cómo usamos el nombre. Si usted va a utilizar el nombre hoy, cuando el templo sea restaurado, usted no va a poder usar el nombre en público de esa forma, porque caemos bajo la jurisdicción de las leyes del templo que va por encima de lo demás. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que entender. No es que que no queremos el deseo de pronunciar el nombre, sino que tiene que haber un respeto, una reverencia al nombre de nuestro Elohim. Dice, este santo nombre generalmente no se pronunciaba como está escrito y no se usa en absoluto fuera del templo sagrado. Incluso en el templo se usa con poca frecuencia. Durante el transcurso de los servicios en el día de expiación, el sumo sacerdote tendrá ocasión de pronunciarlo 10 veces en el día de expiación nada más. Ahora te voy a dar lo que leía anteriormente es cómo el judaísmo piensa acerca del nombre fuera de lo de 10 veces, porque ya eso es el procedimiento del templo. Ahora, el judaísmo moderno se va a un extremo. En vez de decir Elohim, dice Elohim. En otras palabras, está hablando del nombre Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, que es el nombre del Eterno, pero ellos se han ido al extremo de usar otros nombres que son los atributos como Elohim, Adonai, El Shaddai, y le cambian la pronunciación. Como lo hacen, como lo vemos aquí en la pantalla cuando dice Dios, ellos tienen tanto respeto al nombre que la palabra Dios en español le ponen la D, la I, una rayita y después la S para no pronunciarlo. Pero en realidad la palabra Dios es un título. Estamos hablando del nombre Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Ok? Ok, entonces la palabra Adonai lo que significa es mi amo. La palabra Adonai es mi amo, no es un Dios. Eso es lo que decían que los dioses sí eran sus amos, pero la palabra Adonai lo que representa es el atributo de Dios como mi amo. Es el nombre Yod-Heh-Vav-Heh. Ok, continuamos. Mira cómo las personas respondían
a cuando escuchaban el nombre sagrado en el día o en el templo o en el día de expiación. ¿Ok? En esta confesión, cuando él hacía la oración, el sumo sacerdote pronunciaba 3 veces este nombre 3 veces, perdón. Que cuando la congregación que estaba reunida en la corte o en los atrios escuchaba el nombre santo de Dios de los labios del sumo sacerdote, colectivamente responden Baruch Shem Kevod. Todo el mundo allá, repitan conmigo, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por los siglos de los siglos. Y se postraban en el suelo. Este es el procedimiento que se debe hacer cuando el templo está vigente, cuando se escucha el nombre sagrado del Eterno. Esto es importante, porque si usted me está juzgando porque yo no uso el nombre sagrado, entonces yo le voy a decir por qué usted no dice esas palabras cuando usa el nombre sagrado. Tenemos que educarnos en esto para no causar una piedra de tropiezo, porque los judíos nos están escuchando, los judíos nos están oyendo y ellos entienden el procedimiento de esto. La legalidad del nombre Kadosh tiene un nivel de santidad. Ahora, en la congregación donde yo voy, que es más litúrgico, cuando hacemos la liturgia y pronunciamos el nombre en el Shabbat, decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Es para rendirle el honor. ¿De dónde proviene eso? Esta respuesta se basa en el verso de la canción de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, versículo 3. Cuando invocaré el nombre del Señor, dale grandeza a nuestro Dios. De ahí es donde del templo se sacó la respuesta cada vez que escuchan el nombre. Los sabios explican que esto significa que Moisés le dijo a Israel, cada vez que se menciona el nombre santo, debes atribuir grandeza a nuestro Dios. Vamos a hablar acerca del chivo expiatorio. Dice, aunque todo el servicio en movimiento en el día de expiación está lleno de intensidad, anticipación tensa y profundos movimientos personales de arrepentimiento, seguramente uno de los momentos más dramáticos del día es la lotería de que el sumo sacerdote dirige, porque este es el proceso que determinará el chivo expiatorio que será desechado como expiación por los pecados de Israel. El que lleva el pecado de Israel y es el chivo expiatorio, el macho cabrío, en el día de expiación. Pascua, Pesaj, es para redención. ¿Ok? Es para redención. Por eso es que Yeshua se convierte en nuestra redención. ¿Ok? Entonces, continuamos. Dice, será desechado. Ok. Después de confesar sobre el toro, el sumo sacerdote camina hacia la sección en este de la corte, de cara a la entrada. ¿Ok? Estamos hablando ya en el área de la saga, o no estoy seguro si es en el atrio de las mujeres. Dice, voy a leerlo de nuevo. Lo acompañan 2 hombres. A su derecha el ayudante, el Sagán, se llama el Sagán, que en realidad no es otro que el sacerdote sustituto que fue asignado como sustituto del sumo sacerdote, en caso que quedara inutilizado. Y a su izquierda, el jefe del clan familiar, que es responsable del servicio al templo ese día de la semana. Son el Catholican y el Sagán. Son 2 sacerdotes al lado del otro, con el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces ellos echaban suerte por los 2 machos cabríos que tenían que ser exactos. Y aquí donde se hace una conexión con Yeshua, cuando estaba Barrabás, que su nombre era Yeshua Barrabás, y Yeshua de Nazaret, ¿ok? O Yeshua ben Yosef. Y aquí vemos la similitud de los 2 machos cabríos que con Barrabás y Yeshua. Barrabás y Yeshua tenían la misma intención, diferente metodología. La intención era, Barrabás quería libertad absoluta de los opresores romanos. Yeshua quería la libertad absoluta, pero para que regresemos al Edén. El mismo propósito, diferente método. Barrabás era un revolucionario. Yeshua fue considerado un revolucionario.
Barrabás quería liberar a Israel de la opresión de las naciones. Yeshua nos liberó a nosotros de la opresión de la muerte para regresar al Edén. Barrabás quería liberar a Israel para que los exiliados regresaran. Yeshua, él se presentó él mismo como una ofrenda para que a través de su trabajo de redención todas las naciones puedan regresar al jardín y todo restaurado. Entonces, allí en el sector oriental de la cancha o del atrio, al norte del altar, estamos hablando de la Sará, estamos hablando del área sacerdotal, que ya sabemos exactamente dónde es. Hay 2 cabras de preparación para la lotería o la suerte. Y dice Levítico 16, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos por expiación y un carnero para el holocausto. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai de la puerta de su tienda de reunión, y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y otra para Azazel. También se conservó una caja de lotería de madera, y dentro de ella estaba las 2 lotes o los 2 suertes, de acuerdo con los versículos anteriores. Esta caja era lo suficiente grande para poder contener las 2 suertes y para que el sacerdote pusiera ambas manos dentro de un lote. Se escribieron las 2 palabras hebreas que significa para el Señor, la Adonai, para la Adonai o la Yorjevavhe, Yahweh. Y el otro se inscribió con una sola palabra para Azazel. Aquí donde entra algo bien interesante, que después que Yeshua muere en Pascua, el próximo Yom Kippur y 40 años corridos. ¿Alguien me ayuda a ponerse el micrófono, por favor? Muted. Unmuted. Ese próximo Yom Kippur, después que Yeshua muere y resucita, ese próximo Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote echa la suerte para los machos cabríos, generalmente a la mano derecha salía para el macho cabrío para el Señor. ¿Ok? Pero 40 años corrido, por 40 años corrido, el lote o la suerte para el Señor nunca cayó a la mano derecha. Siempre caía a la mano izquierda. Recuérdate que la palabra habla acerca de Segoa Adonai, la mano derecha del Eterno que trae salvación. Recuerda, esa es la conexión. Que la mano derecha que se estrecha, la mano derecha del Eterno representa salvación. Que el macho cabrío cuando caía en la mano derecha representaba salvación o perdón para Israel. Después que Yeshua muere y resucita, nunca más ocurre. ¿Ok? Ellos ahora saben que hay un problema. Algo ocurrió que ahora no sale 40 años corridos, un porcentaje 50-50 de que puede caer en una mano un año y no cae en 40 años. Saben ellos que hay algo diferente. Algo ocurrió. ¿Ok? Que ya el Eterno no está complacido con la representación de ese sumo sacerdote como el intermediario. ¿Ok? Quiere decir que el Eterno dice, yo no estoy aceptando tu ofrenda hacia mí, porque ese sumo sacerdote es corrupto, no cree en la vida eterna, no cree, está oprimiendo al pueblo. Ahora Yeshua es el que se presenta al Todopoderoso. ¿Ok? Él es aceptado por el Eterno. Eso es lo que la carta a los Hebreos está tratando de enseñarnos. Dice, Azazel en realidad es el nombre de un lugar. Fue en este lugar donde se envió el chivo expiatorio. Azazel era un alto y rocoso precipicio en el desierto de Judea. La cabra fue enviada de este punto hasta su muerte. Estas suertes fueron hechas originalmente de madera. Esto era probablemente lo que hoy conocemos como box. Okay. Algunos han escrito que se utilizó una madera que se asemeja a la caoba. Más tarde, los lotes fueron preparados con oro por el sumo sacerdote. Yahoshua ben Gamla, durante su mandato, fue elogiado por los sabios por esta iniciativa que se hizo para aumentar el honor del día santo. Continuamos. Echando la suerte. Flanqueado por 2 hombres a ambos lados de él, el sumo sacerdote introduce sus manos en la caja de la lotería y agita
a los dos lotes para asegurarse de que no tiene ni idea de que está inscrito para el Señor. Se consideró un signo auspicioso del cielo si este lote fuera sacado por la mano derecha. Por lo tanto, mezcla los lotes para que no se reconozca y por lo tanto levanta ese lote con la mano derecha. La tradición ha hecho registrar de que por un periodo de muchos años, de hecho, se supo que la mano derecha del sumo sacerdote apareció arbitrariamente sostenido del lote marcado para el Señor. Este fenómeno cesó varios años antes de la destrucción del templo. Estamos viendo aquí la evidencia misma judía, porque saqué estos recursos de la evidencia judía y ellos saben que esto dejó de ocurrir. Otras opiniones sostienen que sacó los lotes muy rápidamente de su caja y lo demuestra que actúa sin premeditación ni duda sobre de parte que está recaudando. De esta manera, el sumo sacerdote levantó los dos lotes de la caja, uno de su mano derecha y el otro a su izquierda. Ok, ahora, hermano, yo sé que estoy leyendo mucho, pero hoy necesito leer estos puntos para que podamos nosotros entender con mayor claridad estas cosas que no se estudian generalmente. Y yo sé que a veces es un poquito tedioso porque queremos explicarlo todo, pero a veces leyendo la explicación es lo que nos ayuda a entender, porque vamos a cubrir el libro de Hebreos de nuevo la semana que viene, capítulo 8 y 9, y todo el capítulo 9 tiene que ver con esto. Es la información que ocurría en este día. Ok, vamos a continuar. Yo creo que ya ustedes tienen esta imagen de lo que es el lote. Ahora interesante aquí. Dice, colocar los lotes. Cuando el sumo sacerdote coloca estos lotes sobre la cabeza de las cabras, entre sus cuernos, lo que se levantó en su mano derecha se coloca sobre el animal a su derecha y de la izquierda. Y a su izquierda le coloca lo que lo que levantó en su mano derecha se coloca sobre el animal a su derecha y de la izquierda a su izquierda. Al colocar el lote para el Señor sobre el sacrificio, se recita en voz alta las palabras para el Señor, una ofrenda por el pecado. Una vez más pronunciándose el santo e inefable nombre de Dios, todos los sacerdotes israelitas presentes que escuchan este nombre repiten el versículo, bendito es el nombre que se menciona arriba. Entonces, mira qué interesante. Cuando Yeshua muere, Juan nos dice acerca del título que le ponen arriba de la cabeza de Yeshua. Pero si nosotros vamos a buscarlo en hebreo, lo que quiere decir Yeshua, Yeshua HaMelech, ahora se me olvidó, padre, se me olvidó. Yeshua, rey de los judíos. Que si tú agarras Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Si tú agarras ese nombre y agarras las primeras letras de lo que se escribió allá, hace las primeras letras es Jorge Babje. Yo tengo ese estudio, pero no recuerdo ahora mismo, no quiero enseñarlo si no estoy explicándolo bien. Pero es interesante porque hasta en ese título, okay, cuando vemos nosotros el acróstico del título con las primeras letras en hebreo, no en el griego, no en latín, sino en hebreo, aparece el nombre Jorge Babje. Y entonces quiere decir que él ha sido dedicado para el Eterno. Okay. Vamos a continuar acá. El hilo rojo de lana. Después de colocar los lotes sobre las cabras, el sumo sacerdote ata una longitud de lana teñida de rojo entre los cuernos del macho cabrío expiatorio y levanta la cabra frente a la puerta oriental del templo, a través de la cual será llevada. También ata una longitud similar de lana alrededor del cuello de la cabra que será sacrificada. Esta lana alargada se llama el tong. Es un lenguaje de la Mishnah. Debido a su forma, fueron atados alrededor de las cabras para evitar que se mezclen con otros animales. Y cada uno fue atado de manera distintiva para que no se confundan entre sí. ¿Okay? Ahora, interesante porque vamos a conectar eso con Isaías. Y tus pecados son como la carmesí, como la carmesí, serán blancos como la nieve. Ese es el vocabulario del día de expiación. Estas longitudes de lana fueron específicamente teñidas de carmesí a causa
del verso que dice, aunque vuestros pecados sean como escarlata, se blanquearán como la nieve. Aunque rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Isaías 1:18. Quiere decir que Isaías 1:18 está hablando en el contexto del día de expiación, utilizando un vocabulario. Se relata que ocurrió un gran milagro con respecto a esta lana de color carmesí. Porque además de la pieza atada, archivo expiatorio, algo similar estaba atado a la entrada del santuario, donde todos podían contemplarla en lo alto como un estandarte. El sabio rabino Ishmael enseñó en Yomá, que es el tratado que estoy en mi mano ahora mismo. Tengo el tratado de Yomá de la Mishnah, que te habla de todo el servicio del día de expiación. Eso es importante. Si usted quiere enseñar del libro de Hebreos, quiere enseñar acerca de lo que es el día de expiación y no lee Yomá, me va a disculpar, pero no va a entenderlo. Porque el libro de Levíticos te explica el servicio, cómo se hace. Levítico 16. Pero en el Yomá te explica más detalle cómo se hacía en el templo. Recuérdate que el libro de Levítico fue escrito cuando estaban en el desierto y algunas cositas del servicio no cambian, pero como como el servicio es más grande en el templo, ellos pues sancionaron, de acuerdo al Sanedrín, cositas que engrandece el día y le dan más, lo hace más maravilloso en ese sentido de santidad. Así que el tratado de Yomá es muy importante para esto. Dice, el rabino Ishmael enseñó en Yomá 6, párrafo 8, que cuando el macho cabrío expiatorio llegó a su destino en el desierto, esta lana milagrosamente se volvió blanca ante los ojos de todo Israel, de acuerdo con las palabras del profeta, y proporcionando así un signo celestial de que los pecados de la gente habían sido expiados. Este fue otro de los milagros que dejó de ocurrir 40 años corridos después que Yeshua muere y resucita. El lote, la suerte, dejó de ocurrir. La suerte dejó de ocurrir a la mano derecha y el hilo de lana dejó de tornarse blanco 40 años después que Yeshua, por 40 años corridos. ¿Ok? Continuamos. La segunda confesión oral. Ya había una confesión primero, había otra confesión. Había diferentes confesiones orales en ese día, no solamente era una. Dice, ahora el sumo sacerdote una vez más se acerca a su propia ofrenda, el toro. En este momento, él nuevamente confesará sobre el animal. La primera vez que hizo esto, su confesión fue en nombre de él y su familia. Esta vez confiesa en nombre de todos sus compañeros sacerdotes. Una vez más, coloca sus manos sobre la cabeza del animal, entre sus cuernos, y pronunciando el nombre inefable, le recita su súplica. Te ruego, Adonai, que he pecado, revelado y transgredido contra ti, yo y mi casa, y los hijos de Aarón, tu pueblo santo. Te suplico, oh Adonai, concede expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones que he cometido contra ti, yo y mi casa y los hijos de Aarón, tu pueblo santo, como está escrito en la Torá de tu siervo Moisés, porque en este día se te hará expiación por ti para purificarte de todos tus pecados. Delante del Señor serás purificado. Esa es la razón. Interesante que cuando Yeshua muere, está muriendo, que él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será posible que esa expresión que está hablando es una de las oraciones orales que se hacía para expiación? Es posible que Yeshua esté hablando un vocabulario que está conectado con el templo, que muy pocas veces se está conectando porque es el área que no estudiamos con detalle. Bendito sea el nombre de su reino glorioso para siempre y para siempre. Como arriba, la congregación responde con las palabras, bendito sea el nombre de su glorioso reino y por los siglos de los siglos. El Talmud explica que primero el sumo sacerdote expía por sus propios pecados y los de su familia, y solo después hace expiación por sus colegas, porque es mejor para un hombre inocente rectificar a aquellos que son responsables. Wow, esto es sumamente importante, porque ahí entra lo que se llama el sadik, el hombre justo.
El mismo judaísmo enseña que el hombre justo puede hacer oración para expiación del pueblo. Esto es lo que representa el sumo sacerdote. El sumo sacerdote nos enseña a nosotros cómo es que a través de lo que él está haciendo, la oración de perdón de él, recuérdense que el sumo sacerdote, él representa a todo Israel, ¿ok? No solamente es él. Cuando dice yo y mi familia y a todo Israel, si el Padre lo perdona a él, está perdonando a todo el mundo, porque él representa a la humanidad, él representa a todo Israel. Esto es sumamente, y si él es justo, va a haber expiación para todo el pueblo a través de ese hombre justo, el Sadik. Por eso es que a través de un hombre, el mismo Caifás lo dijo, que por un hombre morirán los demás, también por un hombre pueden vivir los demás. Que la última parte se la añadí yo. ¿Okay? Y esto es sumamente importante para entenderlo, hermanos, porque aquí es donde entra lo que es los roles del Mesías. Entonces, el toro es sacado, dice, al concluir su segunda confesión, el sumo sacerdote mata el toro. Él recibe la sangre de las ofrendas de la vasija del Mizrach, que es donde se mantiene la sangre, y luego entrega esta vasija a otro sacerdote. El primero va inmediatamente a prepararse para el servicio de incienso. Y este último debe pararse fuera de la entrada del santuario y sostener este recipiente, moviéndolo continuamente con un movimiento de agitación. Esto se hace con el fin de evitar que su contenido comience a endurecerse, ya que esto invalidaría que se precipite sobre el altar. El segundo sacerdote, así ocupado con el Mizrach, espera en este lugar el regreso del sumo sacerdote, quien traerá el Mizrach al santuario. Mientras tanto, el sumo sacerdote asciende a la parte superior del altar en la cancha, el altar o el azará, el atrio de los sacerdotes, llevará una pala dorada. Oigan esto, una pala dorada equipada con un mango especialmente largo, diseñado para ayudarlo a realizar los movimientos particularmente difíciles que requerirá para llevar a cabo el servicio de incienso solo en este día santo. Esto es sumamente importante. Él va al altar, agarra la pala de oro, pone el carbón que se había para el incienso. Eso es lo que nos habla a nosotros en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Cuando dice, él tenía un incensario de oro. El incensario de oro es lo que él utilizaba para este día. La pala de oro. ¿Ok? El carbón para el incienso. Encima del altar habían 4 fuegos en el altar y lo que ven en el centro, que es como redondo, se llama el tapuaj. Esas son las cenizas que se sacaban de los sacrificios y se mantenía bien grande para el día de expiación. Era una señal de honor en el día de expiación, lo más grande que fuera, el tapuaj, como si fuera manzana. Son 4 fuegos, una para el sacrificio de los animales, la ofrenda, otro para el carbón y otro el tamid. El tamid, que era el fuego que se mantenía encendido, que encendía los demás. Y el otro era para darle mayor belleza al día de expiación. Dice, encima del altar, el sumo sacerdote usa la pala para remover el fuego y recoge algunas de las brasas ardiendo desde el medio del fuego en esta vasija. Cuando abandone la rampa, regresará al lugar donde el sacerdote espera con el Mizrach y colocará la pala y sus brasas en el suelo junto a su colega. Cuando a cada aspecto del servicio divino en este día impresionante refleja el estado especial y la santidad que es inseparable de la naturaleza misma del día. Un día de comunión sublime con el Creador, un día de resolución y arrepentimiento, un día de gran paz interior y unidad nacional. Por lo tanto, cada movimiento realizado durante el servicio y literalmente cada paso dado por el sumo sacerdote estaba impregnado de gran significado y significado de santificación. E incluso sus propios pasos a lo largo de la rampa del altar marcaron el carácter especial del momento y resonaron las palabras: este es el día de expiación. Durante todo el año, los sacerdotes iban y venían por el altar caminando a lo largo de la periferia. Quiere decir que entraban por la mano derecha y salían a la mano izquierda. Pero en el día de expiación, ellos entraban, el sumo sacerdote entraba por el centro
y salía por el mismo lugar. Este es el protocolo del templo. Una persona entraba al templo y viraba a la derecha y salía por la izquierda, no importa dónde entrara por cualquiera de las puertas. En el altar se hacía lo mismo. Se subía a la derecha y se salía por la izquierda. Solamente en el día de expiación entraba derecho y salía por el mismo lugar. ¿Ok? Continuamos. El servicio de incienso. Tomará una palada de carbones encendidos del altar que está delante del Señor, un doble puñado de incienso finamente molido, y lo llevará al santuario interior, al lugar santísimo más allá de la cortina. Es el Levítico 16:12. Este es el trabajo más difícil de la familia de los sacerdotes. ¿Ok? Este es el trabajo que ni un granito de incienso podía caer al piso, porque el incienso representaba las oraciones de Israel. Eso es lo que vimos en Apocalipsis capítulo 8, hermanos. Apocalipsis capítulo 8 nos habla acerca de esto. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano de él subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso ocurre en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 al 5. Está usando el mismo vocabulario que estamos viendo aquí. Una gran cuchara de oro que fue traída de la cámara de los vasos, una pala dorada llena de incienso finamente molido, traída de la cámara de la familia Aptinas, donde se prepara el incienso. Del verso anterior, los sabios dedujeron que el sumo sacerdote debe sacar el incienso de la pala directamente con sus dos manos, sin la ayuda de un recipiente. Esto es el requisito en la Biblia. Un doble puñado de incienso finamente molido. Por lo tanto, no había una medida establecida de cuánto incienso debe traerse. Literalmente era la cantidad que encajaba las palmas de cada sumo sacerdote. La cantidad, por lo tanto, difería por cada hombre dependiendo del tamaño de sus manos. Y eso hacía de esa forma, lo agarraba aquí y no podía ni un poquito de incienso caerse. Yo he tratado de practicar cómo se hace, aunque no soy sumo sacerdote, pero me gusta tratar de aprender todas estas cosas. Dice, a continuación se coloca el incienso en sus manos, y están viendo en la imagen aquí que en la mano derecha está la pala, la mano izquierda un incensario también. Dice, en sus manos la cuchara de oro, y lo sostiene en la mano izquierda, con la mano izquierda, y en su mano derecha lleva la pala llena de carbones encendidos del suelo delante de él. De esta manera, llevando la cucharada de incienso y la pala de carbones, entra en el santuario, el lugar santísimo, hasta que llega a las dos cortinas que separan entre el santuario y el lugar santísimo. Disculpe que yo estaba haciendo traducción, corregí el otro PowerPoint y este se me quedó la palabra lugar santísimo, holy of holy, santo de santos. En el primer templo, esto es importante porque el vocabulario bíblico utiliza que Yeshua caminó entre el velo, y muchas personas piensan que atravesó el velo, cuando en realidad eso no es lo que está tratando de dejarte saber. Está utilizando el vocabulario que se veía en el templo. Mira lo que dice. En el primer templo, una pared de grosor de un amad, que amad quiere decir 48 a 60 centímetros, es un codo. Eso era, creo que 23.5 pulgadas, creo que es. Ese es el codo real. Se separaba entre las dos áreas. Sin embargo, en el segundo templo, las dos cortinas una vez más formaron esta distinción, como en los días del tabernáculo. Las dos cortinas estaban separadas por un espacio vacío que medía una gran anchura, con la pared que estaba como la pared que estaba en el templo de Salomón. Quiere decir, en el primer templo había una pared que dividía el lugar santo al lugar santísimo, con una puerta en el centro. En el segundo templo, cuando regresaron de Babilonia, ellos no estaban seguros de la distancia del codo, porque hay tres diferentes tipos de codos o medida del templo, basado en la santidad
y lo más cerca que es al lugar santísimo. Entonces ellos decidieron poner dos velos, dos. Recuérdate que hay un velo a la entrada del Jejal, a la entrada del templo. Hay uno a la entrada del templo que está, ¿cómo se dice? Que parece a la Vía Láctea. Bello lo que se ve. Está entretejido como la Vía Láctea. Y hay dos velos en el lugar santísimo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Cuando se dice entre las dos cortinas, entre los velos, entre el velo, un extremo de cada una de estas dos cortinas estaba doblado por fuera y sujeto por un broche dorado. La cortina exterior está clavada al lado sur y la parte interior en el lado norte. Por lo tanto, se formó un pasillo que proporcionó un pasaje abierto, una línea abierta entre las dos cortinas, llevando dos implementos. El sumo sacerdote caminó entre los dos velos hasta que llegó al lado norte de la cortina interior, el lugar donde estaba sostenido. ¿Ok? Aquí el sumo sacerdote estaba en la apertura del lugar santísimo. Ahora se da vuelta y mira hacia el sur con su lado izquierdo a lo largo de la cortina. Para que pueda caminar al centro de la habitación en el lugar santísimo y pararse en el lugar conocido como entre los palos o entre los polos. Quiere decir, estos son los dos polos del arca del testimonio. Sin embargo, en el lugar en el segundo templo, el lugar santísimo estaba vacío porque el arca del testimonio ya no estaba en el lugar santísimo. Entonces, lo que hacía él, ponía la pala en el lugar donde se suponía que estuviera el arca del pacto y entre medio de los dos palos que cargaban el arco, colocando los carbón abajo, primer templo. Cuando se levantó el tabernáculo y el primer templo, el sumo sacerdote se entró al lugar, al sagrado arca del testimonio y colocó la pala de carbones directamente entre los dos postes de la arca. Pero en el segundo templo no existía el arca del pacto y él ponía la pala en la piedra que se encontraba allí. Oigan, esto es importante. Están notando que la pala es lo primero, ¿ok? Lo primero que se introducía dentro del lugar santísimo y es lo último que se saca a final del servicio. El libro de Hebreos te está explicando eso. Cuando habla acerca del incensario de oro. Cuando dice, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte llamada lugar santo. Estaban candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, la cual tenía un incensario de oro. ¿Ok? El arca del pacto cubierta. O sea, ahí la gente piensa que hay un error porque en algunas Biblias dice el altar de oro de incienso. Y son dos cosas diferentes. Ok, el incensario que estamos viendo aquí es lo primero que se introduce. Ya casi termino, hermanos, pero queremos que entendamos estas cositas porque son importantes. Esto ha causado mucha confusión y yo no entiendo por qué hay gente que tiene tanto argumento de áreas que no conocemos. Hermanos, no es sabio. No es sabio continuar teniendo argumento de áreas que no estudiamos cuando estoy haciendo conexiones para poner estas cartas en un mejor contexto, porque la denominación ha cambiado muchas cosas. Yo no creo que es justo que podamos tener tanto argumento acerca del sistema levítico y los sacrificios cuando en realidad no tenemos ni la mínima idea cómo el protocolo del templo se llevaba a cabo. Colocando los carbones abajo, en el segundo templo. Pero frente a la ausencia del arca en el segundo templo, él colocaría la pala sobre la piedra fundamental, la piedra que se encontraba allí. Una piedra que hasta este momento está allí, por cierto. Donde está el domo de oro, hay una piedra. Esa es la piedra del lugar santísimo. En el lugar donde se extenderían los polos o los palos del arca si hubiese estado allí. La tarea más difícil de todo, y no lo voy a leer todo porque ya se los expliqué, pero en la forma que están viendo en la foto es como se hacía y se agarraba. Ellos tenían que agarrar el envase donde estaba el incienso y manejarlo con sus manos y que nada se cayera. Ese era el trabajo más difícil
porque el incienso representa las oraciones del pueblo. Ni un solo grano puede caer. Como hemos descrito, este proceso es lo suficientemente difícil de lograr, pero lo que hace que el ejercicio sea aún más formidable, lo suficiente como para merecer el apelativo de la tarea más difícil de todas, es el requisito de que el sumo sacerdote no permita que se caiga ni siquiera un grano diminuto. Todo el contenido dentro de la cuchara debe transferirse completamente en sus manos hasta la última gota. Porque si falta una medida insignificante, entonces la cantidad se colocará en las brasas y ya no es doble puñado, ¿ok? Es un requisito muy, muy fuerte. Vamos a continuar acá. Entonces, cuando él camina entre medio, estoy buscando algo aquí rapidito, a ver si lo encuentro. Disculpen rápido, denme un segundo. Ok. Cuando él camina entre medio de los velos, que no lo vemos aquí, yo tengo una foto, no la pude enseñar. Pero, ¿por qué la brevedad? Cuando terminaba ese servicio, el sacerdote hacía una oración corta. Decía, un tiempo para brevedad en las oraciones dentro del lugar santo y lugar santísimo. Hubo buenas razones para que la decisión del sumo sacerdote no alargara su oración en este momento particular. Muchos sumos sacerdotes fueron abatidos mientras estaban en el lugar santísimo. Aunque el primer templo resistió o prevaleció 410 años, en total solo hubo 12 sumos sacerdotes. 410 años solamente hubieron 12 sacerdotes durante este periodo, porque eran muy justos, fueron bendecidos con la longevidad. ¿Okay? Sin embargo, el segundo templo, que representó un total de 420 años, estuvo vigente 420 años, fue presidido por más de 300 sumos sacerdotes. Esto se debe a que el declive espiritual de aquellos días, muchos de estos hombres fueron corrompidos y compraron su oficio por influencia. Además, si él cambiara cualquier detalle del servicio de incienso dentro del lugar santísimo, como mencionamos con respecto a los saduceos, él también moriría, no podía cambiar nada. Esto es un protocolo. Y la razón por qué estoy leyendo esto es porque es importante. Si nosotros, que hemos sido injertados al reino, que muchos no son descendientes de Aarón, que no tienen ningún derecho de cambiar nada ni añadirle nada a la Biblia. Imagínate, si los mismos sacerdotes cambiaban un procedimiento del templo y lo hacían como ellos querían, morían. Y estas eran personas sancionadas para ese trabajo. Eran escogidos santos para ese trabajo. Y la cantidad de responsabilidad que le tocaba a ellos. ¿Cómo es posible que nosotros que venimos de la dispersión, que no estudiamos nada de estas cosas, no entendemos el protocolo, ahora cambiamos calendarios, ahora cambiamos el nombre, ahora cambiamos las fiestas, ahora cambiamos la localización del templo? Hermanos, estamos haciendo exactamente lo que hizo Efraín cuando le costó la dispersión. Esto es algo que es importante. El Eterno no puede comprometer la forma que mi rey hace las cosas. Está de parte del reino que se someta a aprender cómo podemos venir delante de él, de la forma que él escogió, de la forma que él estableció, porque él es mi rey y nosotros somos sus siervos, y nosotros somos lo que debemos obedecer. ¿Okay? Nosotros hemos acomodado nuestras teologías para que Dios se acomode a lo que nosotros pensemos. El reino es de él, hermanos. Esto le pertenece a él, no a nosotros. Nosotros nos sometemos a él, al agradecimiento por todo lo que él ha hecho por nosotros. Dice, además, si él cambiara cualquier detalle del servicio del incienso dentro del lugar santísimo, él también morirá. Con esto, con esto en mente, es comprensible que los ojos de todo Israel esperarán la salida del sumo sacerdote con la respiración contenida, consciente de la agitación del pueblo. La principal preocupación del sumo sacerdote era que no se debía causarles ninguna ansiedad innecesaria. Y cuanto más que quedaba dentro, más crecía la aprehensión de Israel. Por lo tanto, el sumo sacerdote consideró apropiado renunciar a la oportunidad de participar en una larga oración personal y recitó la versión más corta para salir del santuario con una velocidad razonable. ¿Por qué? Porque Números capítulo 18, versículo 1 al 4 nos dice que el sumo sacerdote llevará la culpa de su sacerdocio y del santuario. Pero si él muere, eso es
un mensaje negativo para todo Israel, porque él representa en ese momento todo Israel. Quiere decir que si él muere, eso es la penalidad de muerte que debe tener todo el pueblo por la injusticia o la opresión o la corrupción de ese hombre. Por eso es que la carta a los hebreos fue escrita, para enseñarnos que este hombre, Yeshua, el Hijo del Dios viviente, es justo, es perfecto y vive para siempre en el tabernáculo celestial para que nosotros no muramos, para no morir en la dispersión, para que tengamos vida. Dice, saliendo y entrando. En la siguiente etapa del servicio del día de expiación, después que el sumo sacerdote concluyó el servicio de incienso, pronunció su oración y salió del santuario. Regresa con el sacerdote que lo está esperando fuera de la entrada. Este sacerdote ha estado esperando aquí desde que el toro fue sacrificado, sosteniendo el mizrach y moviéndolo que no se endurezca la sangre. El sumo sacerdote ahora recibe este recipiente de su colega y regresa al lugar santísimo una segunda vez. Recuerden, la primera vez fue el incensario de oro, la segunda ahora es la sangre. Exactamente como lo hizo anteriormente, caminando a través de las dos cortinas, llevando el recipiente con la sangre de su ofrenda. Regresa para detectar entre los dos palos de donde se encontraba. ¿Ok? Entonces, miren interesante, de ahí podemos deducir que no había solamente un velo en el templo. Habían tres en el piso del lugar santo santísimo y había uno en el segundo piso durante el segundo templo. ¿Ok? Entonces, el que se rasgó fue de la entrada del templo, no fue ninguno de los dos en el lugar santísimo, porque habían dos en el lugar santísimo en el segundo templo. Rociar la sangre. Ahí entra un poquito algo que es importante, rociar la sangre. Dice, allí salpica en el aire con su dedo. Entonces, ¿cómo lo hacía? Tomaba la sangre, él salpicaba hacia arriba y después hacia abajo. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 7 veces. Conectando. ¿Por qué 7? Porque 7 representa entronamiento, autoridad, perfección. Es conectando el cielo con la tierra. Por eso el templo se llama el lugar donde conecta el cielo con la tierra. El templo es lo que conecta. Ahí donde se encuentra el servicio, donde Adán puede ser restaurado por ese día. La humanidad puede ser considerada santa en ese día. ¿Ok? Dice, allí salpica en el aire con su dedo el contenido del mizrach o de la sangre que se encuentra adentro hacia la mancha de la cubierta del arca. Esto es como lo especifica el versículo Levítico 16:14, que dice, tomará parte de la sangre del novillo y con su dedo índice lo rociará sobre el costado oriental de la cubierta del arca. Luego rociará con su dedo índice 7 veces directamente hacia la cubierta del arca. Luego él deja el lugar santísimo de la misma manera que hemos discutido anteriormente y coloca el recipiente sobre un soporte de oro dentro del santuario. Rocía la sangre del toro a continuación. El versículo se refiere a pequeñas gotas arrojadas desde el punto del dedo, como el servicio del incienso. Como el arca no está presente, el sumo sacerdote salpicó en la dirección del lugar del arca donde hubiera estado. Él rocía con un movimiento hacia arriba una vez. Entonces estamos viendo que rociar la sangre es la clave. Por eso es que Pablo está utilizando el vocabulario. Hemos sido rociados con la sangre, no lavados, rociados con su sangre. Eso proviene del templo. La sangre o se derrama a la base del altar o está rociada o en el altar o está rociada en el velo, en el templo. Pero nunca se lava nada con sangre en el templo. ¿Ok? Esto es importante. Y Pablo utiliza este vocabulario a través de sus cartas, porque la sangre representa la manipulación de la sangre, representa el indicador de restauración de convenio entre el Eterno e Israel. Por eso tenemos que ser parte de Israel para recibir el convenio. Como ocurrió en el libro de Éxodo, cuando Moisés bajó de la montaña, la segunda vez, él bajó en un día de Yom Kippur, hizo el sacrificio y roció al pueblo y al altar para hacer esa conexión entre el Eterno y el pueblo, para unificarlo y renovamiento de convenio.
Quiere decir que Yom HaKippurim, el día de expiación, es un día de renovación de convenio, cuando el Eterno perdona el pecado de Israel. Rociar la sangre, dice, seguido por 7 veces abajo. Una vez arriba, 7 veces abajo. Disculpe, cometí un error. Yo dije arriba y abajo, pero una vez arriba y 7 veces abajo. ¿Ok? Dice, luego él deja el lugar santísimo y hace lo mismo de nuevo. Continuamos. El sacrificio del cabrito designado para Elohim y nuevamente entrando al lugar santísimo. Afuera en el patio, la cabra que había sido designada para Elohim por la lotería ahora es llevada al sumo sacerdote. Él mata al animal y recoge la sangre por el otro recipiente de Mizrach. Luego ingresa al lugar santísimo por tercera vez, esta vez llevando el recipiente con la sangre de la cabra. Primero fue del buey, ahora es de la cabra. Esta es entra en la cámara exactamente como lo hizo las veces anteriores y nuevamente camina hacia el mismo lugar preciso. Aquí entre los dos palos rocía la sangre como antes y luego sale. Y después coloca la vasija en una segunda base de oro preposicionada dentro del lugar santuario. Okay, la sangre está siempre presente allí. Recuérdese que antes de él entrar y hacer estas cosas, él tenía que cambiar sus vestimentas y volver a entrar, ¿ok? Enjuague contra la cortina. Ahora él va a hacer a rociar la sangre en contra de la cortina. Por cierto, cada año la cortina del lugar santísimo era cambiada. Ellos reemplazaban esa cortina cada año. Era grandísima. Se me olvidó ahora tenía como algunos, lo tenía aquí escrito. A ver si lo consigo rapidito, pero nos dice exactamente lo grande que era la cortina. Y yo lo tenía, pero ahora no recuerdo, pero era grandísima, era sobre 78 pies de alto. No sé cuánto eso es en metros. ¿Ok? Entonces, aquí lo que él hace es lo mismo. Él agarra la sangre, ya que él agarró roció la sangre dentro del lugar santísimo, ahora él va a rociar la sangre donde se encuentra el velo. ¿Ok? Para hacer expiación. Continuamos. Dice, ahora él va a mezclar los dos juntos. La sangre del toro y la sangre del macho cabrío. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 9. Es lo mismo. Finalmente, mientras este está todavía en el santuario, el sumo sacerdote mezcla el contenido de ambos vasos. Vierte el mizrach o el utensilio de oro que contiene la sangre del buey y el de la cabra. Luego vierte a esa vasija llena del buey, de la sangre del buey, para que se mezclen completamente. Todo esto a causa del versículo en Levítico 16-18. Luego saldrá al altar delante de Elohim y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del buey, parte de la sangre de la cabra y coloca la mezcla en los cuernos del altar alrededor. Ahora veremos la porción del servicio en que se refiere este servicio. Están viendo que este servicio no es fácil. Abarca mucho. Estamos leyendo y leyendo y leyendo, pero esto es lo que he tenido que hacer para yo poder entender el libro de Hebreos. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros podemos hablar y hablar del libro de Hebreos todo este tiempo, pero nunca hemos considerado el libro de Hebreos en el contexto del día de expiación? No sabíamos cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, que era lo primero y lo último que introducía. ¿Cuántos animales habían para sacrificio ese día? ¿A qué hora comenzaba el servicio? Todas estas cosas importantes, porque entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una opinión de un libro que está hablando en referencia a ese día tan sagrado y tan santo y hacer una teología de acuerdo a ese libro de esa forma, sin tener el completo panorama de su contexto? Por eso estamos haciendo el estudio. Dice, ahora está haciéndole la ofrenda en el altar de incienso con la mezcla de los dos de las dos sangres. No solamente lo tiene que poner en el altar de incienso, pero también en el altar fuera, el gran altar fuera en el alzagá, en el atrio de los sacerdotes. ¿Ok? Dice, el sumo sacerdote ha completado la aspersión dentro del lugar santísimo y dentro del santuario. La Biblia nos instruye que él ahora debe rociar en las esquinas del altar que está delante de Elohim, de la mezcla de ambos vasos. Esta expresión se refiere solo al altar de incienso dorado dentro del santuario, debido a su proximidad al lugar sagrado.
el altar exterior que se encuentra en el atrio, nunca se menciona como delante de Elohim. En cuanto a las instrucciones de la Biblia de que ahora debe salir, esto indica que debe salir del lugar donde había estado parado junto a la cortina y servir al lado exterior del altar. El sumo sacerdote camina alrededor del altar de incienso y rocía en cada una de sus 4 esquinas. Después limpia algunos de los carbones en la parte superior y expone parte de la superficie dorada del altar. En esta área, el piso del pequeño altar del incienso rocía 7 veces más, según el versículo. El versículo 19, esparcirá la sangre sobre él 7 veces con el dedo índice, lo que quedaba en el Mizrach cuando concluyó. Es interesante que la sangre siempre estaba presente en ese lugar de la expiación a través del año. Eso no lo limpiaban, se mantenía la sangre así. Por eso es que el libro de Hebreos utiliza que la sangre, que el Mesías, de una vez y por siempre, siempre está presente delante del Eterno. ¿Okay? Eso se saca del templo también. Continuamos. Envío del macho cabrío confesado para todo Israel. Aquí es donde entra, donde el pecado de Israel es llevado fuera del campamento. ¿Ok? Este es el sacrificio que perdona el pecado de Israel. Pascua es para redención. ¿Ok? Pero el pecado de todo Israel es llevado por el macho cabrío para Azazel. ¿Ok? Dice, el sumo sacerdote ahora regresa al lugar donde está esperando el macho expiatorio, frente a la puerta por la cual será llevado al desierto, la puerta del este, la puerta Nicanor, colocando sus 2 manos en la cabeza del animal entre sus cuernos. El sumo sacerdote ahora ofrece su confesión por toda la nación de Israel, como dice la escritura. Y cuando él haya terminado la expiación por el santo lugar y la tienda de reunión y el altar, él presentará el cabrito vivo y Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus iniquidades, transgresiones y todos sus pecados. Y todos sus pecados poniéndolos sobre la cabeza de la cabra. Aquí donde entra el contexto de llevar el pecado de Israel fuera del campamento, que Dios se olvida y nunca se recuerda de ellos. ¿Ok? Dice la confesión. Esto es lo que se oraba por el sumo sacerdote en el día de expiación, en el macho cabrío para Azazel, que lo iba a enviar al desierto. Te ruego, Adonai, que concedas expiación por los pecados y por las iniquidades y transgresiones de toda la casa de Israel ha cometido contra ti, como está escrito en la toga de tu siervo Moisés. Porque en este día expiación se hará para ti, para purificarte, esa es la clave, purificarte de todos tus pecados. Antes del Señor serás purificado. Como arriba, la congregación responde con las palabras: bendito sea el nombre de su glorioso reino y por los siglos de los siglos, porque se dijo el nombre sagrado. Entonces, hermanos, si notan esa oración, ahí dice iniquidades, transgresiones y pecado. Avon, pesha, hataat. Recuerden que por los pecados voluntarios de rebelión, solamente el rey puede perdonar. Para eso es el día de expiación. Para perdonar los pecados involuntarios y voluntarios, solamente el rey puede perdonar el pecado, y la sangre del cordero, la sangre del buey y del macho cabrío en el lugar santísimo restaura la relación. Él perdona por nuestro arrepentimiento y la sangre de esos animales restaura la comunión entre Israel como un pueblo, una entidad, y el Eterno. ¿Ok? No es la muerte, es la sangre lo que causa, porque lo que profana el tabernáculo y el templo son los pecados de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le pone las manos? Para que todo el mundo vea que ese macho cabrío es el designado para ese propósito. Porque ya el tabernáculo, el templo, ya ha sido profanado por el pecado de Israel. Esto es sumamente importante entenderlo. La sangre, la manipulación de esa sangre, porque recuérdate, uno es para el Señor y otro para Azazel. El de Azazel, él no muere en el templo, él muere en el desierto. Pero hay uno exactamente como eso que ha sido presentado en el templo.
que está siendo presentado en el templo. Recuérdate, hay dos igual. Uno se va y el otro se queda. La sangre de este que se queda es lo que ratifica el convenio y lo restaura, y aquel se lleva el pecado de Israel. ¿Ok? Continuamos. Ok. Después de confesar por Israel, el sumo sacerdote le da el chivo expiatorio en las manos del individuo que ha sido designado para conducirlo al desierto. Esto también fue considerado un gran privilegio, a pesar de que no es una parte intrínseca del servicio y por lo tanto incluso podía ser hecho por un israelita, ser salvaguarda habitualmente dentro de la fila sacerdotal. Quiere decir que cualquier persona lo podía llevar. Entonces, Yeshua sí representa la metáfora o la tipología de llevar el pecado. Por eso fue que los romanos representan aquí como el que lo llevó a la muerte. Una tipología, recuérdense, que no tiene que ser un sacerdote que lo lleve. En este caso, podía haber ser una persona que no era un sacerdote llevarlo. ¿Ok? Dice, un puente especial conducía directamente desde el norte, desde la corte del templo a las afueras de la ciudad. Este puente conectaba el complejo del monte del templo con el monte de Anunciación o del monte de los Olivos. En el chivo expiatorio era conducido sobre este puente hacia el desierto. En el camino, un grupo de personas llamados babilonios, pero en realidad identificados como alejandrinos, intentaron llevar el chivo expiatorio. En la Mishnah, Yomá 6:4 describe que fueron una molestia. Tiraron del pelo de la cabra y lloraron, tomaban nuestros pecados que se van con nosotros. Estaban molestando, ¿ok? Ellos agarraban y hacían un montón de cosas. Ya vamos a continuar. Dice, habían 10 estaciones a lo largo de todo el camino entre Jerusalén y el acantilado, el destino del chivo expiatorio, una serie de estaciones de paso se hacía tripulado desde antes del inicio del día de expiación. ¿Por qué? Porque solamente en el día de expiación se puede caminar 2000 codos. Entonces cada estación era cada 2000 codos y una persona nueva lo llevaba. ¿Ok? Así que ya estamos claros con eso. Lo tiraban en un barranco. Sin embargo, los hombres de la última estación no pudieron acompañarlo hasta el acantilado, ya que esta era una distancia mayor y no se permite caminar más de 2000 amot, codos, en cualquier dirección en Shabbat y en fiestas y en feriados. Por lo tanto, se pararon y observaron desde su posición para asegurarse de que el chivo expiatorio fuera enviado de manera prescrita. Cuando muere, al llegar al barranco, el sacerdote saca la lana carmesí que el sumo sacerdote había atado en los cuervos del chivo expiatorio. Él lo divide en dos pedazos, una pieza. Él vuelve a engancharse a los cuernos del animal, a la segunda, a una roca. Esto es para que él también pueda ver cuando el color carmesí se ha vuelto blanco y saber que se ha hecho expiación por los pecados de Israel. Luego empuja a la cabra hacia atrás con dos manos. Es interesante que Yeshua le pusieron unas vestimentas carmesí. Léanlo detalladamente en el Evangelio. Representa también vaca roja, un simbolismo de la vaca roja y también del macho cabrío. ¿Okay? Voy a terminar con lo último aquí, hermanos. Ahora, cuando hacen todo este servicio, y ya casi termino, cuando hacen casi todo ese servicio, ellos leen la Torá. En los atrios de las mujeres en el templo, el sacerdote lee la Torá. Una vez que se han recibido estas noticias, el sumo sacerdote desciende al tribunal de mujeres, al área de las mujeres, y lee en voz alta el libro de Vaikra, de Levítico capítulo 16, la lectura de Yom HaKippurim ante la congregación. Esto se hace con gran ceremonia en las palabras de la Mishnah, Yomá 7:1. El asistente de la sinagoga toma el rollo de la Torá de la sinagoga y se lo da a la cabeza de la sinagoga. Él a su vez se la entrega al sacerdote asistente en manos del sumo sacerdote. Todo esto fue hecho por honor para el sumo sacerdote, por cuenta con un personal tan numeroso. Y cuando se termina de leer la Torá, ellos llevan las cenizas y queman del toro y la cabra. El toro y la cabra presentados como ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, son sacados fuera del campamento. Interesante que el libro de Hebreos capítulo 9, capítulo 10, 13
No, perdón, sí, 10:13 creo que es, que fue llevarlos fuera del campamento. Está usando el mismo vocabulario. Eso lo vamos a cubrir en la próxima semana. ¿Ok? Y cuando termina eso, se eliminan las vestimentas blancas que se utilizó. Al concluir el servicio, el sumo sacerdote le entrega los 2 conjuntos de vestimentas blancas que ha llevado para los servicios de la mañana y de la tarde a sus asistentes y se deshachan de ellos en la cámara de Pinhas, un depósito para vestimentas sacerdotales. No las botaban. ¿Por qué? Porque eran santas. Todo lo que tocaba esas vestimentas se convertía a Kadosh. Ellos las guardaban. ¿Ok? Y después había una celebración de agradecimiento. Al final de este maravilloso día, después de que todo el servicio se completó y el día había menguado, el sumo sacerdote fue acompañado por toda la multitud de fieles de vuelta a su hogar. Cuando el sumo sacerdote salió ileso del lugar sagrado, hizo una celebración para sus seres queridos. Al final de Yom Kippur, para dar gracias a Dios por haber guiado con éxito el servicio. Y no fue rendido y no fue rendido, no apto ni afectado negativamente, como leemos en el libro de oraciones de las fiestas altas para el día de expiación. Qué radiante fue la aparición del sumo sacerdote cuando salió en paz del lugar santo, como destellos de luz que emanan del esplendor de los ángeles. Tal era la apariencia del sumo sacerdote. Y para terminar, se encontraba el servicio de Neilá. Estas son las puertas que se cerraban, el cierre de las puertas. Quiere decir, el juicio terminó, ahora el Eterno ejecutó juicio para o en contra de Israel. Se cierran las puertas y después se prepara para Sukkot. Junto antes de la puerta del sol, la puesta del sol, los guardianes levitas cierran las puertas del santuario y el patio. Eso representa la conclusión del servicio. En conclusión, quien diga pecaré y luego me arrepentiré después, se le negará la oportunidad de arrepentirme. Y uno que diga pecaré y Yom Kippur me consolará la expiación, para ese individuo Yom Kippur lo hace no expiar el día de la expiación, solo funciona para otorgar expiación por los pecados cometidos entre el hombre y Dios. Pero por los pecados cometidos entre hombre y su prójimo, incluso Yom Kippur no puede expiar. Es interesante que la costumbre en judaísmo es de ir y pedir perdón antes del día de expiación a tu prójimo. Tú hiciste algo en contra de tu prójimo, pide el perdón. Porque el Eterno es como Israel, como un pueblo, viniendo de la presencia del Todopoderoso. Y terminando, dice el rabino Akiva enseñó, feliz es tu destino, Israel, porque ante quién se purifican y quién los purifica. Tu Padre en el cielo, como dice el versículo Ezequiel 36:25, rociaré sobre ti aguas puras y serás purificado. Y aquí, hermanos, con esto terminamos la presentación del día de expiación. Y ahora vamos a tomar preguntas para el resto del tiempo que nos queda acá. Gracias por su atención. Shalom a todos.